Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho este paso aquí por Feas, Sucias y Malas a la querida Natalia Salvo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás vos y todos los compañeros y compañeras de la gráfica? Muy bien, Nati. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Bueno, a Nati siempre la consultamos sobre estos temas, abogada además de la corriente de abogados y abogados laboralistas 7 de julio, la presidenta de ese espacio. Lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo de amenazas coercitivas en la causa por violencia de género contra, contra el expresidente. Nati, esta es la imputación formal. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben que hay delitos contra la integridad física, o en este caso que tienen que ver con lo físico, entre los cuales están las lesiones. Pero en este caso tienen agravantes, ¿no? Porque está el delito puro y duro, pero cuando se trata, en este caso, por las circunstancias en las que fue imputado Alberto Fernández, están agravados por el vínculo que ellos mantenían, y también por darse en un contexto de género, es decir, se toma en cuenta lo que antes, hace unos años, ¿no? Sí. Que es la situación de desigualdad de poder que entraña sobre todo un vínculo en materia de género, ¿no? Todos vimos, bueno, determinadas fotografías que incluso se alertaron para no revictimizar a la víctima, con golpes y demás, pero bueno, chats en donde daban cuenta de golpes en otras circunstancias, en otras situaciones, de vínculo propiamente dicho, pero además motivados por su condición, ¿no? También por su condición de mujer. Además de las amenazas coactivas, ¿no? Que por las cuales también fue imputado. Son 9 hechos en los que consta la causa y, por supuesto, el fiscal solicitó varias medidas instructivas de prueba, en que está el secuestro de las cámaras, tanto en la casa presidencial o donde ella se mantenía según el chat, así como varios testimonios, entre los que está el médico de la unidad presidencial, si mal no tengo entendido también la mamá, Sí. de Fabiola Yáñez, la secretaria, bueno, justamente para acreditar y probar la veracidad de lo que fue en primer momento las fotos que motivaron esta imputación, ¿no? Lamentablemente, bueno, ese es el análisis jurídico, pero políticamente sabemos cómo impacta, teniendo en cuenta que bueno, fue el primer gobierno que instaló un ministerio de género y diversidades, y que fue bandera, no más allá de que las banderas no se manchan, haciendo un paralelismo con Maradona, que insignificante de gabinete Adorni quiere desconocer, ¿no? Así como no se mancha la pelota, bueno, las banderas tampoco, pero bueno, creo que es un golpe mediático, y que también impacta en lo social muy duro, y que por otra parte los feminismos venimos y vienen denunciando hace muchísimo tiempo. Si esto acaso no tiene la irrelevancia que hubiese tenido hace 30 años atrás, tomándolo como una cuestión temperamental del presidente, o como cuando sucedían los crímenes pasionales, es justamente como consecuencia y resultas de la lucha de los feminismos, que lo visibiliza como un delito, ¿no? Como una práctica transversal, incluso en términos de poder, no solamente en las organizaciones políticas, sino en otro tipo de organizaciones libres del pueblo, digámoslo así. Natalia Salvo, con quien estamos hablando. Pareciera ser, aquí quiero preguntarte otros 2 elementos, Nati, sobre esto. Por un lado, hablabas de una pata mediática, y hay un elemento que es las informaciones que van teniendo, incluso lo que referías respecto de la circulación de la foto, pero después otras informaciones que vamos teniendo de una causa que tiene secreto de sumario, que tiene, bueno, que debería tener una protección sobre alguna información, y que obviamente lo estamos viendo de alguna manera cual show. Quisiera preguntarte que nos expliques en ese sentido. Ahora sí, más allá de políticamente, jurídicamente, ¿por qué algunas cosas no deberían circular y están circulando? Y por otro lado, algo que puede preverse, y es que esto impacte sobre algunas otras personas que hayan tenido, en caso de corroborarse que fue así, conocimiento de esta violencia. Bueno, en primer lugar, ¿por qué no jurídicamente? Habrán escuchado varios medios, algunos bastante más respetuosos, que mencionaban en sus artículos periodísticos que no iban a exhibir determinadas fotos porque no hay consentimiento de la víctima. Exacto. Llama la atención que en un gobierno profundamente liberal no se esgrima esta situación, porque estamos hablando del derecho primero de la víctima, el derecho a la intimidad y a no ventilar cuestiones que son
en este contexto, a los fines de la no revictimización, totalmente privadas. Después no recuerdo la segunda parte de la pregunta, Úrsula, que me hiciste, que creo que tenía que ver con esto. Sí, sí, por otro lado, porque en lo que ella dice, por lo menos en la entrevista mediática que hay, y lo que se va conociendo, es que otras personas habrían tenido conocimiento de esto, por lo cual es posible o se espera, quizás, es previsible, mejor dicho, que otras personas puedan estar involucradas en el caso de que hayan cometido o un delito de encubrimiento o de participación de alguna manera, Claro. si es que esto se confirma, por supuesto. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Pasar por el tamiz punitivo penal del Estado, algunas conductas requieren la investigación judicial. Si acaso hubo un delito de incumplimiento, si de encubrimiento, si acaso estaba agravado por el carácter de funcionario o funcionaria pública, eso lo investigará el Poder Judicial y a través de determinados chats, testimonios, ¿no? Por eso las medidas de prueba son sumamente importantes, porque justamente va a dar cuenta si existen otros delitos o si existen de algún modo alguna autoría penal respecto de estos otros delitos que están siendo investigados por parte de otras personas que fueran mencionadas. Sucede que, los medios de comunicación, nunca lo olvido, pero se llama... nunca lo olvido porque lamentablemente lo aprendí en la causa D'Alessio, ¿no? Sí. Cuando se introducen a través de los medios de comunicación pruebas que no fueron legalmente obtenidas, se llama método de blanqueo, ¿no? No digo que este sea el caso, pero sí hay ciertos medios de comunicación que aprovechan estas circunstancias para establecer una responsabilidad mediática antes que una responsabilidad penal, lo que nos tiene acostumbrados cierto sector del Poder Judicial. Claro. Con esto no estoy emitiendo ningún tipo de juicio. Lo que sí que hay que ser sumamente cautelosos por, lo delicado de la circunstancia y la situación, y sobre todo porque rige el principio de inocencia aún en nuestro país. Es Natalia Salvo a quien están escuchando. Hay varios elementos, varios temas que queríamos traer. Uno era ese, pero otro que atañe a la justicia. Esta semana declaró la expresidenta, la ex vicepresidenta en la causa que investiga a los autores materiales del intento de su asesinato. Parte de lo que dijo Nati, y aquí también quiero preguntarte y pedirte una reflexión sobre esta parte, es que lo que no se está, obviamente es una pata importante, pero lo que no se está investigando aún es a quienes serían los autores intelectuales o los móviles que habrían permitido que le gatillaran en la cabeza aquel día de septiembre. ¿Qué trazo harías, qué reflexión te trae eso, otro que está aconteciendo, que también ha estado manchado de un montón de otros elementos? Pienso ahora cuando se perdió la información de uno de estas personas que en este momento está imputado. De nuevo, otro proceso muy amañado de distinta manera en este caso. Sí, la verdad que yo lo mencionaba la otra vez, la balcanización o la segmentación de las causas judiciales para no llegar a la verdad respecto de autores intelectuales, o la verdad en sí misma es un instrumento, es una práctica que vimos con creces con el macrismo, por ejemplo, cuando se investigaba el espionaje legal a la ex vicepresidenta en el Instituto Patria, que habrás visto que quedaban como juzgados o se ha elevado a juicio oral causas en donde, por ejemplo, en materia de inteligencia, Rivas no recuerdo el nombre de la número 2 de la AFI, tampoco estaban convocados. Silvia Marzalani. Exactamente. Esto es porque la segmentación es una práctica, o la no segmentación es una práctica judicial que puede llevar a descubrir o no la verdad. ¿Por qué digo esto? Fijémonos en la causa de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza María Eugenia Capuchetti en la instrucción rechazó integrar la investigación de Revolución Federal, así como otras pistas, ¿no? Eso respecto a una causa y otras pistas. Lo que hace, por eso digo, es balcanizar, segmentar, cortar, de manera que solo tengamos en los juicios orales, como incluso está pasando en el caso de D'Alessio, a los autores materiales, pero no a los que idearon, planificaron o financiaron, como es este caso, ¿no? Y una cosa no puede ocurrir sin la otra. En la declaración de Cristina Fernández de Kirchner, en las preguntas que hace la defensa, tiende justamente a demostrar esta situación,
cuando le preguntan primero la violencia política y la violencia de género como antesala a esa agresión física y a la violencia real, y cómo a través del Poder Judicial y cómo a través de los medios legitimaron esta situación. Pero si vamos estrictamente a lo jurídico, en la etapa instructoria, no solamente se pierden los datos de un elemento central y fundamental como es el celular de Sabac Montiel, sino que hubo un relajamiento por parte del juzgado, de la fuerza de seguridad, incluso para los autores materiales como Brenda Uriarte y demás que la habían dejado huir, pero fundamentalmente acá se ve bien la segmentación, porque si no consideramos a la violencia política o incluso la violencia mediática, ¿no? Cómo se ponía en pantalla partida el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, fue de un alegato que no tiene precedente en la historia, porque más que un alegato era una defensa por parte del fiscal Luciane, y bueno, yo creo que todo eso tendría que ser incorporado, además de la lista Milman, que fíjate que tenemos al actual ministro de Seguridad y al actual ministro de Economía, o sea, Bullrich y Caputo, que están a todo dentro implicados y que son dos líneas de investigación que no se siguieron. Y esto lo relata muy bien en su declaración Cristina Fernández, ya sea por las averiguaciones previas que hizo Milman, por incluso lo que sucedió respecto de la confesión de Milman, o del funcionario actual que está en el Ministerio de Seguridad en la dirección tecnológica, que fue quien borró el celular de las dos secretarias de Milman. Pero además vamos al tema del financiamiento, no se puede explicar ni la carpintería de Jonathan Morel, no se puede explicar absolutamente nada, y hay pruebas acabadas. Entonces ahí es donde tenemos la justicia partida. Por un lado, si vamos a ir a todas las causas que se le iniciaron a Cristina Fernández al finalizar su mandato, que quedaron con falta de mérito, con inexistencia de delito, bueno, ahí tenemos un Poder Judicial, o además causa vialidad, que es un esperpento jurídico, y por otro lado acá tenemos otro Poder Judicial, que lo que hace es hacer oídos sordos a las pistas de investigación que surgen de las constancias de la causa, ¿no? Y ahí tenemos también la falta de justicia. Abogada laboralista, docente universitaria, ella es la presidenta de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio, y a quien siempre consultamos aquí en Feas, Sucias y Malas. Nati, Leo Martín te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, quería Leo? consultar alguna línea que puedas mencionar de los debates que se están dando en estos días sobre la legislación laboral en el Congreso, ¿no? Pasó la ley bases con su reforma, flexibilización laboral, pero continúan, esta semana la esencialidad de la educación, pero también hay algunas otras cuestiones debatiéndose. Así es, bueno, si que queremos atar un poquito con lo que estábamos hablando de Cristina, si hay algo que deben hacer estos gobiernos es distribuir regresivamente los ingresos y sacar derecho a los sectores sociales más vulnerables, los jubilados, los trabajadores. Lo que se está debatiendo ahora, digamos, para sintetizar en diputados es destrozar el derecho colectivo del trabajo, que fue lo que no pudieron meter en la ley de bases, y sí estaba en el decreto de necesidad de urgencia 7023, paralizado por la acción de la CGT. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los aportes de los trabajadores y trabajadoras afiliadas a los sindicatos, por ejemplo, las cuotas solidarias, esto está establecido, no es arbitrario, en el artículo 9 de la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, tratando, bueno, además del tema de las propinas que ya vimos, otro tipo de reformas que tienen que ver con la flexibilización de la jornada de trabajo, es decir, fundamentalmente recaen sobre los aspectos colectivos del derecho al trabajo, la no renovación de mandatos de los delegados gremiales, todas cuestiones que atentan absolutamente contra dos principios constitucionales que están en el 14 bis, no estaban en la Constitución del 49. La libertad sindical, la democracia sindical, la autonomía sindical, que tan cara le costó al movimiento obrero en la dictadura cívico-militar y que está expresamente contemplada en la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley 23.551, bueno, atenta justamente contra el contrapoder sindical, que es quien de alguna forma, con sus idas y venidas o detracciones o no, le pone freno a la imposición de un poder patronal o del capital concentrado que cada vez es más grande. Natalia Salvo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y la seguimos pronto. Un abrazo muy grande a toda la familia de La Gráfica y a todos los compañeros y compañeras que hacen Feas, Sucias y Malas. Un fuerte abrazo,